Hoy es viernes 29 de marzo de 2019 y el tema de hoy es, el título que puse, como ya sabéis, cómo deberían ser, entre paréntesis, y serán los políticos. Pues esto podía haberlo impartido en cualquier momento, porque recuerdo haber impartido alguna conferencia sobre cómo es, como sobre la política, etcétera, etcétera. Dentro de mis escasos conocimientos del tema. Aunque dé la impresión que sé de todo, pero soy enormemente ignorante de muchos temas. Entonces, de la política es uno de ellos. Pero, como os vais a dar cuenta, voy a hablar en un sentido distinto del que escuchamos en la calle, en las casas, en la televisión, en los medios. Voy a hablar muy diferente, de cosas que no se suelen en general decir. Y también voy a enfocarlo de tal manera que no voy a necesitar decir ningún nombre. Ningún nombre ni de político, ni de partido, ni de nada. Pero como se dice el refrán, pues a buen entendedor o algo así. Bien, entonces pues como siempre hago, el enfoque de todos los temas es psicológico. Todo tiene que ver con la psicología. Y cuando andamos en la psicología, que es la psicología humana, fundamentalmente pues nos sirve de base para comprender todo lo demás. Mucha gente, y quizá me incluya yo, hemos dicho en más de una ocasión, no me interesa la política. Mucha gente lo dice, a lo mejor lo habéis dicho también. Pero no hace falta muchas explicaciones para saber que no podemos excluirnos nadie. Todos estamos dentro. Quizá no nos dediquemos a ello, por supuesto, la mayoría no nos dedicamos a ello. Pero todos, aunque no nos interesemos, ni hablemos, ni indaguemos, ni busquemos, estamos dentro de una sociedad en la cual es inevitable la política. La política tiene que ver con gobernantes y gobernados, ¿verdad? Sea en pequeño, porque la política no solo es la política de los gobernantes, de una nación, o de una región, o de una parte de la población mundial, sino de grupos humanos. En los grupos puede haber política en una empresa, donde tiene que haber una estructura organizada. Puede haber política en una familia, donde no todos pueden tener la misma capacidad o posibilidad de decisión. Política en cuanto que alguien decide o alguienes deciden determinadas cosas que implican a otros seres humanos. Puede ser en pequeño, en tamaño mediano o en tamaño grande, con todas las posibilidades. De tal manera que cuando hablamos de política siempre estamos pensando, o casi siempre, en una nación, por ejemplo, o en una comunidad o en lo que sea, en sectores de este tipo. Pero la política está en todo, y la política es psicología, es decisiones de la voluntad de unos seres humanos que influyen sobre la voluntad de otros seres humanos, sea para bien o para mal, de un modo egoísta o de un modo altruista, de un modo dictatorial, exigente, autoritario, o con autoridad, o con permisividad, o con libertad, o con todos los calificativos que podamos decir. Por lo tanto, el hecho de vivir en un planeta, en una sociedad, implica que todos estamos dentro de la política. Yo tengo aquí, aparte de las ideas que os voy a transmitir, y además, si os fijáis en el título, he puesto cómo deberían ser, cosa que en muchos aspectos habréis pensado, como muchos seres humanos hemos pensado, cómo deberían ser que no son, o que quizás sea una minoría y no sea la mayoría de los políticos. Y entre paréntesis puse y serán. Quiere decir que tengo la seguridad de que, sin entrar en matices que ahí me voy a equivocar, por intuición y por conocimientos de personas avanzadas, es inevitable que antes o después así será. Igual que será otros aspectos de la vida. A veces decimos política por un lado, religión por otro,
sociedad, por otro cultura, arte, ciencia, y dividimos en materias, digamos, en departamentos, pues el quehacer humano y las cosas, pero todo se solapa, todo se interrelaciona, y política hay en todos los ámbitos, como estaba diciendo, en las familias, en los grupos, en las ONGs, sea algo profesional o no profesional, en todo tiene que haber política, en el momento que hay una decisión que ejerce un ser humano sobre otros, aunque sea sobre otro ser humano. ¿Y por qué no? Cuando un ser humano realiza o adopta una decisión sobre sí mismo, eso también es política. Está influyendo sobre sí mismo, autogobernarse, autodirigirse, también podríamos decir que cumple las bases de la política. De tal manera que tengo incluso de los libros para decir alguna cita, uno de ellos que es, lo digo porque uno de los apartados subrayados que tengo en este libro tiene que ver con lo que estaba diciendo. Este libro lo presentamos aquí hace unos años, Apuntes sobre el ser humano y la paz. No lo vais a encontrar en librerías. Este libro lo editó un amigo y está basado, aparte de lo que él aportó, en una serie de coloquios y de encuentros que hicimos, me incluyo yo, una serie de personas durante unos años y hablando de distintos temas. Y aquí se habla de derechos, aparte de los derechos humanos, la economía y la paz, todo tiene que ver con la paz, la política y la paz, el trabajo y la paz, la sanidad y la paz, la cultura, el arte y la paz, la educación y la paz, las relaciones humanas y la paz. Son los títulos de distintos aspectos. Y cuando haga alguna cita, que creo que es interesante, de este libro, pues una de ellas, la leo ya, dice, lo primero que pensamos o decimos es, yo no quiero saber nada de política, no entiendo de política, la política es para los políticos, y no nos percatamos de que las relaciones humanas y sociales son política. Y si cambiáramos la palabra política por relaciones humanas, y mejor aún, por correctas relaciones humanas, nos percatamos de la enorme diferencia que habría entre ambas definiciones. Eso es una de las primeras citas que todos hemos entendido, ¿verdad? Sobre la política. La política implica relaciones humanas, y las relaciones humanas a las cuales aludimos muchas veces, incluso hemos dedicado alguna conferencia, y por supuesto es un tema básico en las clases de psicología, las relaciones humanas, ya que psicológicamente podemos estar viviendo distintos aspectos a solas, quiero decir, sin implicar. Pero si nos damos cuenta, aunque no estemos con otras personas, las vivencias psicológicas que tenemos a solas tienen relación con las que hemos tenido por experiencia con otras personas, en un pasado cercano o lejano. Por lo tanto, tanto eso como las que tendremos, estamos relacionados, digamos, con los demás, por muy solitarios que nos encontremos. Por lo tanto, la relación humana es donde manifestamos nuestras cualidades y nuestros defectos. Todo lo bueno, todo lo malo, de un tipo, de otro, solemos manifestarlo, a veces a solas, por supuesto, pero en relación con los demás. Entonces la política, como digo, pues abarca prácticamente todo. Y no es el tema de hoy, pero si lo miramos con una cierta profundidad, la política abarca el cosmos. Existe una política de dirección, de regulación, de direccionalidad, como acabo de decir, de mandato, de leyes, de órdenes, etc. Y eso existe en todo el cosmos, no solamente entre nosotros los seres humanos. Por lo tanto, está relacionado con todo. En alguna charla he llegado, incluso en una ocasión se me ocurrió un esquema geométrico que a veces se me ocurren, que son simbólicos de muchas cosas. Se me ocurrió hablar de dos direcciones cruzadas. Dos direcciones cruzadas me refiero
Cuando digo dos direcciones puede ser en la misma línea de acción hacia un extremo o hacia otro. Entonces, imaginemos ahora una línea recta, con una flecha hacia un extremo y otra hacia otro. En un extremo está, pues, la autoridad, la imposición. La autoridad es una palabra que tiene su doble cara, como tantas cosas. Puede ser una autoridad abusiva, negativa, impuesta, forzada, autoritarismo, o puede ser una autoridad amorosa, adecuada, estimulante, etc. Pero esa autoridad, que es la imposición, para bien o para mal, de un ser humano o de unos seres humanos sobre otros. Y en el otro extremo estaría, vamos a llamarle, la permisividad. En ese sentido, dejar con libertad que cada ser humano decida por sí mismo. Y tiene la doble cara, porque si muchos seres humanos se les dejaran ciertos aspectos, actuar por ellos mismos sería un desastre con mayúscula. Si los seres humanos, cuando están dominados por ciertos aspectos instintivos, etc., actuaran sin sujetarse a ciertas leyes y normas, sería autodestructivo. Pero también lo contrario existe. La evolución consiste en que cada vez más, de un modo creciente y ordenado y organizado, seamos capaces de autodirigirnos, de autogobernarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En un extremo estaría en sentido negativo la imposición, la dictadura, y en el otro extremo estaría la democracia, a la cual le dediqué una charla con un título algo así como La democracia y la libertad esas desconocidas, como explicando que la democracia quizá es lo mejor que tenemos, políticamente hablando, pero si vislumbramos lo que tendría que ser, estamos todavía años luz de lo que tendría que ser y será la democracia, para lo cual se necesita que estemos educados, no unos pocos, sino en general la población, porque decidir a ciegas, decidir sin estar educados en muchos aspectos, es destructivo, autodestructivo en distinto grado o medida. Pero he dicho dos, como si fuera una cruz, otra línea con dos extremos. En un extremo sería la evolución hacia el bien y en otro extremo la involución hacia el mal. Y esto también se puede aplicar a todo. Es decir, y lo acabo de decir en lo anterior, que tanto el extremo de la autoridad como el extremo de la autodirección, la autorregulación, como de la libertad, está la doble cara, hacia el bien o hacia el mal, porque depende de otros factores. Y el bien, pues ya sabéis que también puede resultar un poco lioso, porque lo que unos seres humanos consideramos bien, otros lo consideran mal, y viceversa. Ahí no coincidimos todos, pero conforme vamos evolucionando sí que hay cada vez un mayor consenso en definir lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien está asociado a una energía cósmica de las tres fundamentales, que es la energía de amor, que es hacia lo que tiende la evolución de todos los universos, hacia el amor, y en el otro extremo estaría el odio, la separación, el egoísmo, son términos que usamos continuamente, que es el freno de esa evolución, es lo contrario del bien, es lo contrario del amor. Entonces la política oscila entre estas cuatro, podríamos decir, cuatro direcciones, como si fueran los 4 puntos cardinales. Y a lo mejor esto a mí de momento me sirve hasta que descubra otra cosa mejor, pero puede ser algo orientativo, aunque tengamos mucha dificultad en situar a los seres humanos en el punto exacto dentro de estas 4 direcciones que acabo de señalar. Entonces, pues, también decir que la política, la direccionalidad de los seres humanos puede venir de unos niveles internos, eso es más desconocido para la mayoría de la humanidad, y desde unos niveles externos. Lo que más conocemos es los niveles externos, los políticos de carne y hueso que nos dirigen en el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque desde que empezamos como seres primitivos
hace de eso millones de años, existe la política. Os lo podéis imaginar, siempre ha habido unos seres humanos que se han, según el nivel de conciencia, se han impuesto o han decidido sobre otros, para bien o para mal. Por lo tanto, la política siempre ha existido y siempre existirá por mucho que evolucionemos espiritualmente. Entonces, existe una dirección externa, a veces más visible, otras veces más invisible o más escondida, más velada, más disimulada, pero que existe, como estábamos diciendo. Y luego existe una direccionalidad invisible para la mayoría, que es la verdadera direccionalidad en todo, incluida la política. Es los verdaderos seres que nos dirigen, dejándonos una libertad mayor de la que creemos, pero también dirigiéndonos sutilmente y velando por nosotros sin coartar nuestra libertad. Y eso es lo que en ocasiones, aunque mucha gente en el mundo que lo oyera no se lo creería, lo que llamamos como los seres más avanzados, más evolucionados, espirituales, maestros, iniciados, que desde los planos internos están dirigiendo al planeta. Y no solo al reino humano, con todas nuestras tareas, desde todos los puntos de vista, sino a todos los reinos de la naturaleza. Porque cuando afinamos un poquito la intuición nos damos cuenta de que no podemos por nosotros mismos, ni los humanos, ni los demás reinos, evolucionar independientemente del resto. Sin ayuda es imposible, por mucho que hagamos por nuestra cuenta. Es decir, que lo ideal sería compaginar el autodesenvolvimiento que debemos cada vez más realizar los seres humanos y la ayuda que recibimos. Y al decir ayuda estamos pensando en positivo, para bien, porque también hay quienes mueven los hilos a nivel oculto para el mal. Y existe la lucha entre la luz y la oscuridad. Este libro que lo tengo aquí para leer alguna cita, que presentaron y editaron y presentaron hace poco en Valencia, Combatiendo las fuerzas oscuras, de unas 500 páginas, nos está relatando la cantidad de momentos, de situaciones y de mecanismos que las fuerzas oscuras, que les interesa que no evolucionemos, están ejerciendo sobre nosotros, afectando más a unos que a otros. Hay personas que solo con el título ya les asusta y no quieren saber, pero como personas maduras sí que es conveniente, aunque la mayoría de las veces pensemos y hablemos del bien, y eso creo que es indiscutible, también tener en cuenta cómo nos pueden estar manipulando, aunque presumamos de que estamos muy avanzados, las distintas formas. Y entonces es interesante pues conocer. Y lo he sacado porque igual que los otros libros, pues puede ser interesante leer alguna cita de este libro y de otro. También de José Tarrazó, de Pepe Tarrazó, cuyos libros los presentamos aquí, desde la cercanía. En este libro también, en otros libros también hace alusión. Y, si recordáis, no hace mucho dediqué una charla a este libro de Gorbachov, Carta a la Tierra de Gorbachov. Tengo pensado para el futuro una charla sobre este personaje, del cual tardaremos siglos en descubrir quién es, pero es un ejemplo de los pocos que podemos clarísimamente encontrar, incluso hasta sus opositores lo reconocieron como una persona especial, como un político puro, honesto, que no ha desaparecido todavía, aunque otros se apoderaron del gobierno de este conjunto de nacionalidades que se llamaba la URSS, ¿os acordáis? En ese sentido. Incluso hasta he sacado un libro, por si se presta la ocasión, luego no dará tiempo de tanto, que es del mismo Gorbachov, que es sobre la perestroika, un mensaje del mundo entero. El caso es que con estos libros, incluso también aquí tengo La República de Platón, de la cual se merecería, escrita pues unos 2500 años hace, La República de Platón,
Una república que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos conocido y conocemos hoy en lo que se llaman las repúblicas. Pero el nombre es así, la república. Una república que habló, que no se ha hecho todavía. Pero que, si llegáis a leerla, hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es que todo lo que dice no se puede aplicar en estos momentos. No porque no estemos suficientemente evolucionados. Algunas se están cumpliendo. Porque cuando en este libro dice que algunas todavía estamos lejos, los gobernantes deben ser filósofos, decimos, uy, ¿qué gobernante es realmente un filósofo? No licenciado en filosofía, sino un sabio. Filósofos como sabios, no con conocimientos, que no es el significado de la palabra, sino con intuición, además de otras cosas que voy a hablar. Entonces, eso. Y otra cosa que sí que se va cumpliendo, aunque todavía falta, que nos dice Platón en aquel entonces, que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre para ejercer la política y todas aquellas cosas que no son la política. Por lo tanto, ya en aquella época ya se hablaba, ya se habló, y eso siempre lo han hecho los sabios, como un estado de igualdad. Cualquier ser evolucionado siempre ha hablado de la mujer y del hombre en un plan de igualdad. Y de momento, como citas, ya hay bastante con estas que he dicho. Algunos, no sé si todos los que estáis aquí sabéis lo que son, y los que me escucharán en el vídeo, los rayos, los 7 rayos, lo conocido como 7 rayos, a lo cual he dedicado también algunas charlas, ¿verdad? Aquí, aunque es un tema no solo para una charla, es un tema para estudiar durante una vida y todas las vidas, porque no hay nada que no esté relacionada con unas o con otras, o con varias, o con todas las 7 energías universales. 7. Psicológicamente es fundamental y va a ser parte de la psicología del futuro. Conocer los rayos o energías que desde que nacemos están en nosotros. Algo así como el temperamento, que es genético. Venimos con un temperamento ya grabado genéticamente. El carácter lo vamos creando conforme vamos avanzando, creciendo, educándonos, influyéndonos la vida, pero el temperamento es innato y no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Entonces los rayos psicológicamente están muy relacionados con esto, porque según los rayos o energías que están en nosotros, pues nos dicen, nos indican que tenemos más predisposición hacia un tipo de actitudes que hacia otros. Y si no los tenemos, los podemos trabajar, nada más que nos cuesta más. Pero si ya traemos esas energías, nuestro esfuerzo es menor para desarrollarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer rayo, que se llama el rayo de la voluntad o poder, cuando se nombra en los libros y se nombra qué relación tiene con algún rol humano, se nombra la política. Porque la política necesita, toda la vida necesita la voluntad o el poder, pero la política especialmente. Por eso, un político que no sea de primer rayo es difícil que llegue, a no ser que sea en ámbitos más reducidos a la política. Se necesita una energía que muchos no tenemos. Yo, por ejemplo, no me veo en esta vida en la política. Mi rayo no es el primero, aunque tenemos varios rayos. Es decir, que el mío es el de la educación y el de muchísima gente en el mundo, ¿verdad? Y por lo tanto, aunque la educación tiene que ver con la política con la educación, no me veo. Y mucha gente no nos vemos en lo que se entiende como política. Pero nuestra función está en otros ámbitos de la vida. Entonces, el científico necesita tener el quinto rayo, que es el rayo de la ciencia, el rayo de la mente concreta. Y lo tendrá más o menos trabajado, desarrollado. Tendrá otros, pero necesita el quinto. El artista necesitará del cuarto, aunque no todos los artistas son de cuarto rayo, porque es el rayo de la armonía a través del conflicto. El segundo rayo es el rayo del amor, energía de amor, amor-sabiduría se le llama.
Así como el primero, voluntad o poder, el segundo, amor, guión, sabiduría. Porque la sabiduría es luz más amor, no es luz solo. Así como el tercero tiene que ver con la luz, con la inteligencia, el segundo es amor, sabiduría. Y si hay algún tipo de rol o profesión o algo que se relacione con el segundo, es la educación. El segundo rayo es el rayo del educador. Eso no quiere decir que todos los millones de personas de segundo rayo tengan que ser educadores, pero que tiene mucha relación con esto. También tiene que ver con ciertos aspectos más profundos de la religión. ¿Por qué he dicho más profundos? Porque la religión como devoción tiene que ver con el sexto rayo, que es el rayo de la devoción e idealismo. Una devoción e idealismo que puede estar en políticos, en religiosos, en cualquier ser humano que tenga devoción por la vida, o devoción por alguien, o por algo, o por una causa, o por una idea. Nada más que casi siempre que se habla del sexto rayo lo asociamos a la religión, ya que la devoción es un aspecto que ha sido muy básico dentro de la religión. Pero ampliando el significado de este concepto psicológico de devoción puede ser mucho más amplio. El tercero tiene que ver con la filosofía, lo cual no quiere decir que tengas que ser filósofo de profesión, porque estaréis de acuerdo que todos somos filósofos. El momento que tenemos mente y podemos pensar, aunque sea poco lúcidos nuestros pensamientos, estamos utilizando esta energía, la filosofía. La economía también tiene que ver con el tercer rayo, inteligencia. Tiene que ver con la inteligencia y la mente abstracta, así como el quinto es la mente concreta, ¿verdad? Un científico que trabaja en su laboratorio necesita de la mente concreta para construir un aparato, para combinar las sustancias químicas, etcétera, etcétera. Eso es concreta, esto y lo otro, relacionado, etcétera. Pero la mente abstracta que está por encima la necesitamos para entender, para comprender. Por eso el tercer rayo es el rayo de la comprensión. Y me falta decir, aunque los he dicho con desorden, el séptimo. Se llama de varias maneras. Rayo de la magia. La magia consiste en unir el espíritu y la materia. Lo de arriba, lo de abajo. El alma con la personalidad. Se llama rayo del orden, de la organización, y para vivir, si no hay orden o organización, puedes sobrevivir, pero es un desastre. Se necesita en la vida individual y colectiva orden, organización y ritmo también. Orden, organización, ritmo, magia, son varios nombres. Séptimo rayo es el rayo que a nivel planetario está llegando cada vez con más fuerza. Y no nos podemos imaginar cuando este rayo, coincidiendo con la era de Acuario, esté ya muy vivo en el planeta, cómo será la sociedad organizada con mayúscula del futuro. Hoy día, si no hubiera una cierta organización, sería un caos, ¿verdad? Pero todos hemos pensado, si esto se organizara mejor, lo hemos pensado muchas cosas. Si todos los bienes que tenemos, los alimentos, el dinero se organizara bien, nadie pasaría hambre ni privaciones de ninguna clase, porque hay suficiente comida, vivienda y de todo para todos los seres humanos. Pero falta organización. A continuación de esto sería un largo etcétera. ¿Por qué no hay organización? Porque hay egoísmo y todo eso que impide que haya organización. Pero hasta egoístamente, una buena organización, hasta egoístamente hablando, defendería la necesidad de una organización para vivir con más tranquilidad y bien. No digamos cuando no haya egoísmo. ¿Qué tiene que ver de estos rayos, sobre todo, según mi pensamiento, con la política? El primero no es cosa que me haya inventado, es evidente. Primer rayo de voluntad o poder, que puede ser el rayo que tiene un dictador que masacra a la población, y masacrar puede ser, como hemos conocido en la historia, a millones de seres humanos, o que manipula y condiciona a X cantidad de personas, o un ser humano muy evolucionado que con el primer rayo construye un mundo maravilloso donde todos los seres humanos
se desarrollan. Primer rayo de poder. O va acompañado del amor o de lo contrario. El segundo rayo también tiene que ver con la política, o debería tener que ver con la política, como acabo de decir. Un político con amor es un político que a lo mejor le faltan otras cualidades y no llega, pero es un político que utilizará los medios de poder que tiene, entre ellos lo que todos siempre pensamos, el dinero, el manejo del dinero disponible para construir, para hacer esto, para hacer lo otro, para que vaya para aquí, para allá, para esto, para lo otro, pues lo utilizaría amorosamente para que todos los seres humanos se beneficiaran. Por lo tanto, el segundo rayo tiene que ver, o debería tener, mucho que ver con la política. Y el tercero, para señalar las tres cualidades de nuestra alma, voluntad, amor, inteligencia, y no solo de nuestra alma, sino del cosmos, la inteligencia para construir las cosas, para realizar las cosas. Imaginaos que tenemos poder y amor y no tenemos inteligencia, un desastre, sería un caos. Lo utilizaríamos inadecuadamente, aunque tuviéramos amor y buena voluntad para hacerlo. Imaginaos que tenemos inteligencia y no tenemos amor, lo utilizaríamos egoístamente. Y imaginaos que tenemos amor e inteligencia y no tenemos voluntad. Maravillosas ideas, pero no materializadas. Esto es interesantísimo para de vez en cuando hacernos una reflexión. ¿Qué nos falta? Porque a veces tenemos de sobra de una y nos falta de la otra o de las otras. O las tenemos las tres, pero en distinto equilibrio, desequilibradas, en distinta proporción. Entonces, incluso hasta terapéuticamente esto que acabo de decir es interesantísimo, porque todos los problemas que podamos tener los seres humanos son o por falta de voluntad, de energía, por falta de amor o por falta de inteligencia. Aunque todos tenemos las tres, pero en distinto grado. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, pues no en un día o en una semana, un mes, un año, sino voy a trabajar aquello que me falta para ponerlo al mismo nivel de las otras y conseguir un equilibrio. Y no solo eso, sino seguir creciendo en las tres cualidades. Por lo tanto, la relación con la política estaría con estas tres cualidades que acabo de citar. Cualidades. Incluso yo me he estado estructurando que, por ejemplo, un político, si no tiene intuición, puede ser un político intelectual. ¿Sabéis distinguir entre intelectual, entre el intelecto, lo que se llama intelectual, una persona que sabe mucho y que incluso tiene agilidad mental, pero que le puede faltar intuición? A lo mejor tiene algo, pero no tiene suficiente. La intuición tiene que ver con la luz. Y además, cuando psicológicamente defino la intuición, la defino como luz. Es la chispa de luz que nos hace comprender lo que sea. La mente jamás nos permite comprender. Es un instrumento maravilloso que necesitamos para pensar, crear, configurar, relacionar, pero la intuición es lo que nos hace entender y luego aplicamos la mente para manejar esa comprensión. Entonces la intuición es la capacidad, podríamos decir, de ver más allá de lo aparente, lo que está más allá de lo que la vista dice. Cuando una persona tiene muy buena vista, puede verlo y enterarse de todo, pero no tener ni idea qué hacer con eso, ni entender nada, si no tiene intuición. Por eso, cuando alguien dice que la verdad está en lo que los sentidos nos dicen, pues eso es un espejismo como una galaxia. Los sentidos nos engañan continuamente, son necesarios para desenvolvernos en este mundo material. Pero si no hay intuición, algo más que está más allá de los sentidos, no. Por eso en las distintas corrientes de la filosofía occidental, pues hay filósofos que se decantaron por valorar más la percepción de la vida que nos dan los sentidos y basarnos en ello. Pero aunque no lo dijeran, y eso sea un enfoque materialista, estaban también basándose hasta donde ellos llegaban, aunque sea inadecuado, en la intuición. Y para poder decir eso, aplicarían un nivel de su propia, no solo mente, sino intuición. Y otros filósofos que han valorado la capacidad
intelectual, mental, de razonamiento, de raciocinio, para configurar la realidad. Pero todo eso tendría que interpretarse porque la razón tiene, la razón con mayúscula, que ver con la intuición. Pero nosotros podemos razonar con nuestra mente y bien sin intuición. Esto puede parecer un lío. Por lo tanto, se trata de distinguir entre lo sensorial, lo mental, razonado, y lo intuitivo. La razón con mayúscula, podríamos decir. Entonces, el político, como cualquier otro rol, necesita no solo de energía para poder tomar iniciativas, construir, hacer cosas, tomar decisiones, esto por aquí, esto por ahí, esto no, esto sí, sino inteligencia e intuición. La inteligencia con mayúscula incluye la intuición para determinar y para poder beneficiar, que haya justicia y beneficiar a todos, a la mayoría, a todos los seres humanos, aunque no sean los mismos aspectos, se necesita amor, el segundo rayo. Por lo tanto, primer rayo de voluntad, segundo de amor y tercero de inteligencia. Pero se me ha ocurrido añadir algún rayo más, el cuarto rayo de armonía. Cuando decimos armonía, ¿verdad que es una palabra aplicada a todas las artes? Antes no sé si he dicho suficientemente que el cuarto rayo es muy frecuente en los artistas, pero puede que un artista sea de otros rayos. Pero puede uno no ser nada de artista, de lo que se llama artista como rol, y tener el cuarto rayo. Y si esa persona está poco desarrollada, poco autocontrolada, vive en conflicto. Pero cuando la persona va avanzando y evolucionando, supera el conflicto y consigue armonía. No creo que sea muy difícil ver que en un determinado nivel hay conflicto, cuando hay poca conciencia. Pero si aumentas la conciencia, el conflicto desaparece y entonces hay armonía entre las partes. Por eso el cuarto rayo se llama armonía a través del conflicto. Quiere decir que si tenemos el cuarto rayo podemos estar en un conflicto, a veces hasta continuo, porque todavía no hemos avanzado para conseguir superar ese conflicto, esa lucha, esa batalla, esa guerra, esa aflicción, y conseguir la armonía. Y cuando se supera el conflicto, hay armonía. Armonía psicológica entre la mente, las emociones, el cuerpo, quizá con el alma. Armonía con los demás seres humanos, armonía con el trabajo que haces, armonía con las personas, con la naturaleza, armonía con las energías. Siempre que hablo de educación, como el otro día, y seguramente lo dije, la educación implica armonizar con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con todo, aunque no lo desarrolla. Porque el otro día me di cuenta de que quizá tengo que hacer una segunda parte sobre la educación, una segunda parte. En esa segunda parte, si la hago, incluiría esto que ahora estoy diciendo, la educación relacionada con los 7 rayos. De tal manera que serían las cualidades de los 7 rayos para todos los educandos, pero en conforme los educadores vieran en el educando, en la edad adecuada, que tiene unas tendencias internas hacia determinados caminos, entonces educarle especialmente más en ese camino, en esa vocación, que en las otras. Y en el futuro la educación va a tener muy en cuenta, pero muchísimo más, la vocación. Y estudiará desde pequeños una serie de características del educando para ir orientándole, además de una educación integral, amplia, de todo, pues una educación en el momento oportuno, adecuada, aquello donde ese educando, ese ser humano, va a mejor utilizar sus energías en la vida. Claro, si la sociedad está organizada, entonces eso encajará bien, pero si no está organizada, nos encontramos con demasiadas profesiones de un tipo, menos de otras, y personas que se han preparado para una cosa y tienen que trabajar en otra. Eso es todavía parte de la desorganización de la sociedad. Por eso un político que tenga el cuarto rayo, como he dicho, que vive en la armonía, pues tendrá necesidad de esto. Pero fijaos en lo que yo he pensado sobre este tema. Hay una palabra que se llama síntesis.
y que se podía relacionar también con el primero, porque el primer rayo en sentido profundo abarca todos los demás. Si se pueden sintetizar todos en uno, serían el primero. Por evolución, los 4 últimos se pueden sintetizar en el tercero en el segundo en el primero, y el primero lo sintetizaría todo. La síntesis. Pero tengo aquí una cita para leeros sobre este tema de la síntesis. Un político necesita tener síntesis, capacidad de síntesis, y estar preparado, cosa que podría ser muy discutible, como todo, preparado para tener esa capacidad de síntesis y poder dirigir, según su responsabilidad, a la sociedad a la cual se dirige. Aquí lo tengo marcado, en este libro del mismo autor, Torkon Saradarian, Comprendiendo la doctrina secreta. La doctrina secreta es la de Blavatsky. Entonces escribí un libro para facilitar la comprensión. Dice lo siguiente, dice, la doctrina secreta sugiere que en el futuro los políticos tendrán este sentido de síntesis. Si hoy creamos un tribunal y preguntamos, ¿quién fue el responsable de crear la destrucción de nuestro planeta a través de la contaminación y envenenamiento? Los políticos dirán, fueron los científicos. Los científicos dirán, el consumidor lo hizo. Los consumidores dirían, los capitalistas lo hicieron. Si el dirigente no lo sabe, ¿quién lo sabe? ¿Por qué hemos permitido esta contaminación y destrucción? Lo hemos permitido, dice, porque el sentido de síntesis dentro de nosotros no está todavía desarrollado. Cuando este sentido esté desarrollado, un líder político no permitirá ninguna acción que entorpezca la felicidad, la prosperidad o la salud de la futura humanidad. Esto es síntesis, para meditar en ello. Es tan importante desarrollar, dice, el sentido de síntesis en el que eventualmente un político pensará económica, científica, filosóficamente, en términos de arte, religión y finanzas. Cada uno de estos campos usará las 7 áreas para promocionar su propia área. Por ejemplo, pone un ejemplo, en el futuro un artista será un político en un aspecto de su mente. Él será educador, porque va a educar a través de su arte. Será un filósofo, porque va a expresar significados más profundos a través de su arte. Será científico, porque conocerá la ciencia de los colores, en este caso si es pintor, cómo afectarán y expandirán la conciencia humana o cómo la bloquearán. Será una persona religiosa, porque sabrá cómo su arte conecta al pequeño hombre con el cosmos. También será un financiero para no morir de hambre, para no morir pobre. Así es como el sentido de síntesis se desarrolla. La doctrina secreta, sobre la cual habla este libro, intenta recomendarnos que el sentido de síntesis debe desarrollarse dentro de nosotros si queremos felicidad, salud, prosperidad a nivel personal, familiar, grupal, nacional, de humanidad y del sistema solar. Hubo un tiempo cuando los médicos no creían en la psicología. Todavía no ha terminado eso, no ha desaparecido. La psicología no creía en la química no creía en la física, pero ahora están unidas de tal modo que una sin la otra no existirían individualmente. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quizá no sea suficiente para entender lo de síntesis, porque podía alguien pensar después de escuchar esto. Síntesis, que es saber de esto, estudiar carreras, no da tiempo. No especializarte en todo no da tiempo. Alguien podría decir, pues un poquito de cada cosa. Tampoco es del todo, porque puedes saber mucho mental, intelectualmente, y no saber qué hacer con ello. La síntesis implica profundidad, captar, y además cuando ahondamos realmente en algo, en una materia, descubrimos que está conectada con todas las demás. Por eso, casi sin darnos cuenta, hasta en la educación se está notando algo, quizá no suficiente,
lo que se llama interdisciplinaridad en los trabajos. Aunque hay especialistas de esto y de esto, pero necesitan cooperar, necesitan colaborar entre sí, porque aunque uno sepa más de una cosa, otro sepa de otro, porque no da el tiempo posibilidad de saber de todo en profundidad, pero que haya suficiente capacidad para comprender al especialista de aquello que no tienes. Y entonces no se trata de sumar contenidos, sino de intuir la relación. Por eso, seguramente, no sé si os viene el pensamiento, porque en una charla hay que estar con atención y luego ya pensar, comparar, etc. Pero en ocasiones hemos visto como políticos, no yendo muy lejos, pues determinan una serie de decisiones sobre la sanidad, por ejemplo, y dicen, eso tiene que estar prohibido, sin tener ni idea de qué es lo que están prohibiendo. Algo que puede ayudar. Y si me permitís que ponga un ejemplo, porque lo hemos hablado en público, cuando un político o unos políticos dicen la medicina homeopática o las medicinas alternativas o naturales son un placebo, es que ni tienen idea de lo que es un placebo, ni tienen idea de eso. No quiere decir que se especialicen en eso, pero que tengan capacidad para saber qué es eso, y qué tipo de medicinas son, y qué efectos producen, sin ser especialista. Entonces, si tienen sentido de síntesis, comprenderán que la humanidad va evolucionando y tenemos que compaginar la medicina, varias, ¿no? Alopática, homeopática y otras, y ver, desmenuzando todo aquello que sobra y que es manipulado, porque la manipulación está en todo, y por lo tanto en todas las medicinas, sacar aquello bueno que pueda contribuir a beneficiar a los seres humanos. Por lo tanto, si un científico, un político, se da cuenta que además de tener decisiones y de manejar el dinero y ver de dónde se puede sacar dinero, tiene el segundo rayo de amor, o desarrolla el amor sin tener el segundo rayo, desarrolla el amor, se dará cuenta que si está tomando decisiones para conseguir dinero vendiendo armas, está yendo contra la propia evolución. Porque aunque todavía durante un tiempo necesitemos armas y ejércitos para defendernos, no se pueden eliminar de la noche a la mañana, el hecho de, digamos, conseguir dinero con eso, se está creando un karma y por lo tanto, para dar trabajos a unos seres humanos, se está produciendo el efecto contrario. No sé si estos ejemplos son suficientemente claros y si los compartís o no, no lo sé. Eso es una decisión, pero se me han ocurrido estos, entre otros, para eso. Y si un político no tiene idea de lo que es el arte, puede estar subvencionando obras de arte que pueden ser negativas. Por ejemplo, una película que puede estar muy bien hecha y atraer a mucha gente, pero ser agresiva y estimular la agresividad en los espectadores. De tal manera que si no tienen capacidad para poder entender, para poder comprender en sentido sintético de ese dinero, porque casi siempre suele ser el dinero lo que manejan, para dirigirlo para aquí, para allá, para el arte, para la ciencia, para esto y para lo otro, entonces pues no hace falta que os diga lo que sucede. Por lo tanto eso, pero fijaos, los políticos manejan los bienes materiales, el dinero, pero es que la educación necesita dinero, aunque mucha de la educación en el mundo se puede hacer sin dinero, es algo intangible y la podemos estar ejercitando unos seres humanos con otros y sobre todo con nosotros mismos sin un céntimo. Pero se necesita para lo que ya sabéis dinero y por lo tanto el manejo del dinero puede favorecer unas cosas u otras. Y a lo mejor el dinero se encauza para comprar ordenadores y que todos los estudiantes aprendan informática, muy bien, y que aprendan idiomas, muy bien. Pero ¿qué ocurre que si solamente en los estudios hay informática e idiomas? Que no nos sirve para nada y nos autodestruimos. Por muchos idiomas que hablemos y por mucha informática que tenemos, si no sabemos qué decirnos y que nos ayuden a evolucionar, eso estamos yendo en contra de la evolución. Por lo tanto, el político tiene que saber qué es realmente educación, que como hemos definido otras veces es educir lo mejor que llevas dentro. Y es evidente que el séptimo rayo
que es el de la organización, tiene que ver con la política, porque la política bien organizada favorece que los seres humanos, no solo todos los que están dentro del ámbito de esas decisiones políticas, del tipo que sea, reciban lo que necesitan, no los suyos que les aplauden, sino todos, sino. Por lo tanto, por ahí irá, en esto que estoy hablando, podéis deducir algo que puede parecer utópico, ideal, la política cada vez más del futuro, conforme llega. Lo que no puedo deciros el por qué en estos momentos, quizá por el karma del pasado, quizá porque estamos dormidos o quizá por lo que sea, en estos momentos parece que la política a nivel mundial está en plan regresivo. En lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás. Pero ojo, que a veces se me ocurre el ejemplo de un tobogán. Un tobogán, sabéis que sube y baja, sube, luego baja, pero baja, toma fuerza para luego subir otra vez. Y la evolución de la humanidad, en sentido general, va hacia arriba. Lo que pasa es que hay parcialmente subidas y bajadas. Y a veces las bajadas, como las crisis humanas, son como desencadenantes, como catapultas para poder avanzar más rápido, para dar un impulso evolutivo. En este sentido, pues lógicamente, pues miramos el panorama y es bastante desalentador. En otras materias también, como en el caso de la educación, pero en la política, si miramos el panorama, decimos, ¿dónde están? Y después de esta charla, ¿dónde están estos políticos de que estás hablando? Estarán. Llegarán cuando el karma lo permite, cuando nos eduquemos como población, porque estaréis de acuerdo que podemos todos votar. Y mucha gente votar a ciegas. ¿Sabéis cómo un sector grande de la población, sin saber qué tanto por ciento votamos? Aquellos políticos que tienen una apariencia más agraciada, que nos caen más simpáticos, que hablan de una forma determinada, que dicen determinadas cosas. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces, lo habréis oído decir, no leemos el programa. ¿Y si leemos el programa? Pues lo que ocurre, que luego no lo hacen, no lo cumplen. O porque no pueden, o porque no les interesa, o porque les ha interesado conseguir llegar al poder, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? No quiero desanimaros. Solo nos queda la paciencia, la intuición. Pero si la intuición la tenemos y no encontramos a aquellos que podrían hacer lo ideal, porque al que uno le sobra una cosa le falta otro, y a ese que tiene eso le falta la otra cosa, ¿no? No sé si os encontráis en esta tesitura. Pues la intuición, la paciencia y una cosa más importante de todas, la de que esté quien esté en la política, si somos conscientes, autoconscientes, podemos hacer una política con nosotros y con los demás, con todo el amor y la intuición que seamos capaces. Y aportar esos granitos de arena que gente de todo el planeta y de todos los lugares está aportando para construir, aunque sea en pequeño, una sociedad y un mundo mejor, más justo, más equilibrado, más honesto, más sincero, más igualitario, más, digamos, solidario, etcétera, 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 con todos esos calificativos bonitos que solemos utilizar. Bien, fijaos, ya que estoy leyendo citas, antes de pasar, bueno, antes de las citas, yo me pensé cualidades que deben tener los políticos en este sentido profundo que os hablo. Las tres primeras las he nombrado: luz, amor, voluntad. La capacidad de síntesis la he nombrado. Lo que no he nombrado, que creo que también, la capacidad de autogobernarse a sí mismo. ¿Os imagináis una persona que intenta gobernar a otros y no se puede autogobernar a sí mismo? Es como un ciego que intenta guiar pues, a otro ciego, ¿no? De tal manera que autocontrolarse, autogobernarse a sí mismo, porque en la medida en que eso lo haces, pues junto con otras cosas se puede dirigir. Y me puse también dentro de lo que estuve pensando sobre qué condiciones debería tener un político, una que no sé hasta qué punto pues vais a coincidir, pero que
no es una idea mía, sino una idea que ha existido desde tiempos muy antiguos, que el político no puede ser una persona joven, tiene que ser una persona madura, que se haya curtido unos años en esto que estamos hablando y que haya cumplido en pequeño y que esté preparado, me estoy refiriendo a los políticos de gran responsabilidad, dirigir con la experiencia y sabiduría que pueden dar los años, que no siempre la dan los años, porque puedes morirte ignorante, que dan los años, y en el pasado y en muchas culturas se han elegido a los seres de mayor edad. Claro, no basta con la edad, solo se necesita lo otro que estamos hablando para poder gobernar. Y de hecho también Platón, del cual pues veremos lo que podemos decir hoy, ya le dedicaremos más tiempo, también habla. Y si ahora os dijera que el político tendría que ser una persona que se vaya preparando durante años para la política, hoy día eso es algo impensable, porque hoy día se valora y tiene sentido el que un político puede estar un tiempo, solo un tiempo en política, pero no pasado ese tiempo por lo que ya sabéis, por las tentaciones que eso implica. Pero si hubiere una madurez y la persona se ha ido preparando y está lógicamente preparada externa e internamente, entonces la madurez y la preparación para la política es como la preparación para otra profesión. Entonces podría tener sentido. Pero ojo, porque no todas las cosas se pueden aplicar de inmediato, sino que tienen que venir sucesivamente. En otro momento se me ocurrió ver cuáles son los defectos de los políticos, que son los defectos de los seres humanos. Y entonces lo que hice fue pensar en esos, si no 7, en algunos de los defectos, de los más destacados defectos del ser humano. Me gusta más la palabra defecto que vicio, que cuando están en la política se notan en grande. Un político orgulloso y soberbio, la soberbia y el orgullo tienen matices de diferencia, como explicamos psicológicamente, pero gira alrededor de lo mismo, sentirte superior. Un verdadero político avanzado tiene que ser una persona humilde. Humilde en el sentido, estoy hablando, psicológico. Humilde también es una palabra que a veces aplicamos en otro sentido, de austeridad. Y esto también puede parecer secundario, pero tiene más importancia de la que parece. No que viva bajo un puente, pero el verdadero político, y no es lo principal, pero es un signo muy destacado que nos puede dar pistas, es una persona que debe de vivir con cierta discreción, qué palabras utilizar, y cierta austeridad, entre otros fines, para dar ejemplo a los demás, en muchos aspectos, puntos suspensivos. Entonces, la soberbia de sentirse superior, y sabéis lo tentador que es el poder, no solo por el dinero que puedes manejar, que no pueden manejar otros, y decisiones. El poder, psicológicamente hablando, más allá de la materia, es profundamente tentador. Igual que cuando hemos hablado en psicología del orgullo y de la soberbia, el que te alabe mucha gente, pues también es tentador. Hay varias clases de tentación, pero una persona que tiene muchos ojos puestos en ella y que se da cuenta de eso y que puede tomar decisiones, si no tiene una cierta evolución, la humildad desaparece o no llega, y entonces adquiere eso. Y le interesa mantener el poder para conseguir eso. Igual que hay mucha gente que le interesa mantener, no solo por lo económico, sino por el prestigio, muchos trabajos, porque se alimenta no solo del dinero, sino de que tiene prestigio ante los demás el estar realizando una profesión. Por lo tanto, está motivada para trabajar por este motivo psicológico, además de el ganar dinero y de otras cosas, ¿verdad? Otro, la avaricia y la ambición. La avaricia y la ambición. Claro, un verdadero político tendría que tener generosidad, buscar la justicia, como hemos dicho, para todos, y tener esta austeridad que os he dicho, porque la ambición es contraria a la austeridad. Y sabéis cómo vemos con frecuencia hoy día, no es que sea de hoy día, o la cara de hoy día, la ambición, pues en que tienen posibilidades de
robar, entre comillas, no yendo por la noche, sino, como ya sabemos todos, y llevarse unas cantidades de dinero muchas veces que en un montón de encarnaciones no podrían gastárselo. No sé si es que creen que que van a renacer y van a seguir gastándoselo, o cómo pensarán. Y no exagero, una cantidad increíble. Entonces esa avaricia es un defecto enorme que es contrario a lo que tiene que ser. La competencia, la lucha por el poder. Bueno, esto nos educan desde pequeños a competir en todo, en el deporte, en la educación, en todo. ¿Sabéis lo que es competir? Y además se valora psicológicamente como que al competir, compararte con otras personas, te superas. Pero ¿sabéis dónde está la trampa? Te superas superando a otros y por lo tanto te pones por encima de otros, sea en lo que sea. Entonces, si no está bien encauzada la competencia, que básicamente ha de ser con uno mismo, la verdadera competencia, entonces nos están induciendo a una trampa. La ira, la agresividad, que muchas veces no solo es en la acción, sino en el lenguaje. Un político debe ser promotor fundamental de la paz con mayúscula, pero si es agresivo, y uno de los defectos que más notamos hoy día, no digo que sea hoy día solo, es que los políticos son agresivos, aunque sea verbalmente, con sus contrarios, con los que piensan de otra forma. Y mucha gente dirá, es que es en épocas de elecciones donde tienen que... Parece que los nervios están más a flor de piel, que las energías les excitan más, y luego pues eso. Pero hay cosas que son, a ver cómo lo expresamos, insultos, ofensas, etcétera, que aunque luego se olviden, quedan en el inconsciente. Y todos nos hemos planteado. ¿Y cómo estos políticos están rechazando esto de nosotros? Y luego van a tener que compartir, van a tener que colaborar, van a tener que aliarse, porque cada vez más está la vida pidiendo a que unos cedan unas cosas y otros. Entonces no se dan cuenta de esta situación. Y el miedo también, el miedo, aunque parezca que no tengan miedo, pues un valor es la valentía. El miedo sería la dependencia de... ¿Sabéis cómo están manteniéndose muchos gobiernos en el mundo en la paz y no organizando guerra? Por el miedo a otros que tienen armamentos. Porque si no son tontos, si no lo son, se dan cuenta de que, aunque amenacen con guerras, ciertos tipos de guerras, pero tienen miedo de que, lógicamente, no van a salir ellos, digamos, eximes de esta situación. Por lo tanto, el miedo también está presente. Y yo os iba a decir, sí, algunas citas antes del coloquio de estos aspectos que lógicamente pues se pueden ampliar, se pueden matizar, etcétera, etcétera. Sí. Aquí está. En este libro de Combatiendo las Fuerzas Oscuras, relacionado con el tema que nos ocupa. Hay una preguntas y respuestas, dice. Preguntan, ¿existe alguna forma en la cual un líder, un político es un líder, pueda protegerse a sí mismo en contra de las fuerzas de pensamiento destructivas? Respuesta, por supuesto. Dice, en el Nuevo Testamento uno de los apóstoles dijo, reza por nuestros líderes. Por ejemplo, si 1 millón de personas reza por el presidente, él será un mejor líder. Y será lo contrario si todo el mundo lo odia. Los líderes deben ser protegidos por nuestras oraciones. Bueno, cuando dice oraciones no penséis en el Padre Nuestro, en oraciones de una religión, ¿eh? Podría ser meditaciones, que es distinto de oraciones. Cuando escuches que un líder está haciendo algo malo, no te llenes de malicia, odio y venganza contra él. Esto es importantísimo, ¿eh? En vez de eso, reza por él. Lo podríamos sustituir reza por otro concepto. Lleva al líder a la luz y pide por la bendición de un gran ser para que la persona esté en la luz y no en la oscuridad.
En tiempos muy críticos tu luz ayudará. El líder puede repentinamente tomar las decisiones correctas. Y eso ha ocurrido más de una vez. Si inventas cosas acerca de tus enemigos, haces que la situación empeore. Por ejemplo, si haces un comentario acerca de tu enemigo diciendo «él es un animal, no puede entender», «es realmente oscuro, un criminal, un traidor», todas estas formas de pensamiento irán a él y alimentarán su mente, a menos que esté equipado con buena voluntad y con una aura radiante, es decir, que esté protegido por su evolución. Y diráis, una persona apenas hace, pero miles o millones de personas con un tipo de pensamiento positivo o negativo, eso en los políticos y en los líderes o personajes famosos que tienen muchos seguidores y admiradores está ocurriendo. Por eso el carisma de las personas famosas suele ser construido mientras tienen muchos seguidores. Si pasan al estado de anonimato se deshincha, se diluye el carisma y van quedando en menos cantidad. Por lo tanto, fijaos, y a veces lo he comentado, mucha gente odiando a los terroristas está trayendo unas energías que está alimentando el realizar actos terroristas. Es muy duro, pero es motivo de reflexión, aunque cueste comprender. Pensamos que nuestros enemigos son siempre malos. Frecuentemente, nuestros enemigos son mejores personas que nosotros. Cuando las personas se oponen a nuestras demandas y explotación forzadas o las restringen, los consideramos nuestros enemigos, cuando en realidad somos peores que ellos. Cuando la mente de una persona es alimentada con formas de pensamiento negativas, lo que a veces hemos llamado egregores, será incluso un hombre más negativo. Es así como hacemos a nuestros enemigos peores de lo que eran. Somos nosotros quienes los estamos haciendo. Y luego, al acabar este apartado, dice, para ilustrar esto, si supongamos que continuamente le dices a tu hijo que es un niño malo, al decirle, tú niño malo, ¿por qué hiciste esto? Tú niño malo, ¿por qué no comiste? Tú niño malo, ¿por qué no sonríes? Lo conviertes en un criminal. No siempre, pero entendámoslo en sentido general. Será un niño muy malo para justificar las formas de pensamiento que ha recibido de ti. No siempre, pero que con frecuencia ocurre. Esto lo hemos explicado. Estás continuamente hablando y diciendo a un niño, eres esto, eres lo otro. Esto lo hemos explicado psicológicamente a veces. Esto lo explicaba maravillosamente Antonio Blay. Y dices a un niño, eres torpe, eres tonto, eso, un día y otro día, un año y otro año, entonces, a no ser que luego cuando tenga suficiente madurez y crezca, se desprenda de todo eso, puede condicionarle para toda la vida, hablando, pero también pensando. Y cuando pensamos según la fuerza del pensamiento en alguien, le estamos enviando una serie de energías en ese sentido, en esa dirección. Y de este libro que he citado antes, Apuntes del ser humano y la paz, ¿verdad? Dice, y la paz porque la paz lo pone como una constante en este sentido. Educación por la paz, hablamos mucho. Y cuando antes y otras veces hemos comentado de este proyecto de la UNESCO, ¿verdad?, sobre la paz y sobre la educación para la paz, pues eso será como una aportación más. Pero como hemos explicado y hemos tratado la paz también aquí, la paz fundamentalmente está en irla construyendo en nosotros. Vamos a ver, antes del coloquio, os leo algún fragmento de este libro, a ver lo que me da tiempo. Dice, lo problemático es cuando se tienen que desarrollar los artículos de estas leyes y su reglamentación. Si bien como principio el espíritu de cualquier constitución generalmente es altruista y sienta las bases de una sociedad de bienestar, de una justicia igual para todos, así como una enseñanza de calidad, una sanidad gratuita, unos derechos laborales y un largo etcétera de beneficios sociales, en la práctica, ¿quiénes desarrollan y articulan las leyes constitucionales? Los políticos. El partido político que en ese momento se encuentra en el poder. ¿Por qué tardan tanto en desarrollar y llevar a la práctica la Constitución?
Es obvio que existen poderes e intereses creados que dificultan el desarrollo y aplicación de las leyes constitucionales de una democracia. En realidad, ningún país democrático ha desarrollado plenamente sus leyes constitucionales, y en el caso de que las tuviese desarrolladas, éstas han sido mutiladas y aplicadas a la conveniencia del partido que en ese momento se encuentra en el poder. Es una idea que está ahí y que cada uno decidirá. Como ya hemos comentado antes, existen intereses de partido, intereses electoralistas. Hoy día podrá ser inevitable, pero la palabra partido ya sabéis lo que significa. Con el tiempo desaparecerá. Los seres humanos y grupos humanos trabajarán todos unidos en lo que saben para el beneficio de la sociedad. Esto puede parecer lejos, quizá esté lejos, no lo sé. Pero seguro que muchos hemos pensado eso. ¿Por qué no colaboran todos? Y tanto que dicen que todos quieren mejorar el bienestar de la sociedad y todo esto. Y se ponen eso, en lugar de partirse y separarse, que eso se hace mentalmente, la mente separa y nos divide. Las divisiones. La evolución es unificar, en este sentido. Seguro que lo hemos pensado más, menos, de una forma, de otra, etcétera, etcétera. Si un político, en vez de intereses de partido, intereses del sistema capitalista e intereses de lobbies de presión, antepusiera el interés general, es decir, si tuviéramos políticos honrados, la constitución de cualquier país democrático no encontraría trabas para su desarrollo y aplicación, que es, en definitiva, para lo que fueron creadas, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para compartir la riqueza de una nación creada por todos, y, ¿por qué no?, para compartir con otras naciones e intercambiar las experiencias de unas leyes constitucionales bien desarrolladas. Los que saben y pueden ver, ven el futuro como un futuro, cuando llegue, en el que todas las naciones a ver qué expresiones utilizo, se afanan, iba a decir se matan, en palabra, se afanan por hacer lo imposible para ayudar a las naciones desfavorecidas, en grande, las naciones del tercer mundo, con lo que entendemos, etc. Contribuir de una manera espectacular a que se eleven y se desarrollen. No a darle limosnas, cosa que mientras sea necesario hay que hacerlo, ¿no?, de una forma o de otra, enviar, sino estimular desde allí mismo a su propio desarrollo. Igual que a nivel individual, a nivel grupal pequeño, a nivel grande, el inmenso poder, cuando esto esté desarrollado en cierto nivel de conciencia, hagamos los seres humanos, pues, eso, pero al ser imperfectos, pues ya sabéis lo que ocurre. Y otro fragmento, antes del coloquio. Pero ¿qué ocurre? En vez de trabajar conjuntamente en comisiones para mejorar el texto de dichas leyes, que ocurren en contadas ocasiones, se enzarzan en luchas dialécticas y posicionamientos de partidos que, en definitiva, no conducen a ninguna parte. Esto suele suceder para forzar cualquier negociación que se esté llevando a cabo y conseguir la mejor postura. Sí. Existe un divorcio entre la realidad social y la política. Sucede como con la religión. No hay voluntad política de solucionar temas tan importantes como la sanidad, la educación, desempleo, terrorismo, drogas, etc. Así que, pues, podemos llegar a la conclusión de que nuestros parlamentos están viciados. La demagogia se ha instalado como arte político. La ética, la honestidad, la correcta palabra no tienen cabida en nuestros actuales sistemas. Nos hemos cargado la democracia. Luego, en otro apartado dice, partido viene de tomar partido, de partir, separar, decidir, etcétera, etcétera. Las personas listas o egoístas no comparten sus ideas, las imponen. Al político, que debería ser un servidor del bien común, no le deberían importar que su idea fuera la mejor, sino que a través del diálogo e intercambio de ideas entre todos los participantes en el debate, encontrar la mejor solución planteada en beneficio de la mayoría.
No existe verdadera democracia, solo digo el enunciado, interna en los partidos políticos. Indudablemente nos excusamos en que dentro de una variada gama de sistemas políticos la mejor opción es la democracia. Por supuesto, nada de dictaduras, monarquías absolutistas u otras formas de poder en las que no se respeten los derechos humanos. El Estado de Derecho, en teoría, debería respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y aplicarla en su totalidad. A eso le dediqué una charla, ¿os acordáis?, sobre los derechos humanos. Y para terminar, para concluir con esto, sí, no cabe duda de que deben existir políticos honestos, pero como ya hemos dicho anteriormente, son los menos. El político como servidor público debe tener las ideas muy claras. En él debe primar el interés general sobre el interés particular, o de corporación municipal, comunidad, Estado y, por supuesto, sobre los intereses de partido. Primero son las personas, luego los intereses políticos, etc. Y concluye conclusiones de este capítulo. Dice, el político del futuro deberá ser honesto y veraz, que cada vez exista menos distancia entre lo que promulgan y sus hechos, que no estén condicionados por ninguna corriente política y que su interés sea el interés de la gran mayoría. Por lo tanto, acaba esta conclusión, tenemos los políticos que nos merecemos. No obstante, hay que elevar un canto de esperanza. Y acaba. El verdadero político será aquel en quien sus intereses no influyan en las decisiones que tome, y no favorecerá a nadie en particular, sino que sus decisiones estarán impregnadas de impersonalidad e inofensividad. No realizará una política de enfrentamiento, sino de diálogo y de consenso. Será veraz en su palabra, no empleando la demagogia, y tratará de cumplir sus compromisos hasta las máximas consecuencias. Pues al no estar condicionado por grupos de presión, solo tendrá que dar cuenta a sus conciudadanos y a su propia conciencia. Si en la actualidad esto fuera así, las relaciones internacionales serían muy diferentes. Las político-financieras de un país irían por derroteros muy diferentes. Desaparecerían las bolsas de pobreza, desaparecerían las guerras, el hambre, etcétera, etcétera. Y creo que no debo de enrollarme más, sino dejar lugar a lo... ¿Puedes leer alguna cita del libro de Gorbachov? Sí. Por favor. Sí. Incluso, pues, hasta tengo aquí alguna cita de Pepe, un libro sobre Gorbachov. Por ejemplo, aunque este libro lo traté en una charla sobre Carta a la Tierra, este libro, Carta a la Tierra, Gorbachov, ¿verdad?, pues se propuso, bueno, él cuando dejó de ser presidente de la URSS creó la cruz, no la Cruz Roja, sino la Cruz Verde. La Cruz Verde, sí. Cruz Verde, ¿verdad? ¿Habéis oído decir? Dice, 3 principales retos de nuestro siglo pasado, pues, se puede aplicar. Necesidad de mantener el mundo en paz. Segundo, la lucha contra la pobreza que hay en el mundo. Y el tercero es los problemas medioambientales. La ecología y todo esto que como grandes retos que están interrelacionados en este sentido. Pero yo tengo aquí, desde la cercanía, un libro de nuestro amigo Pepe Tarazón, lo presentamos también aquí con otros, que dice, cuando en el año 1965 conocí en Ginebra a Mikhail Gorbachov, quedé impresionado por su capacidad, humanismo y ganas de trabajar por su país y por la humanidad. Quiero hacer alguna referencia de su visión acerca de lo que él veía en la crisis a nivel mundial. Primero, una crisis global. Por primera vez en la historia podía hacerse realidad la idea de una gran Europa, extendida desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esto está previsto y se surgirá, no sé en qué momento en el futuro, y que incluyera a Rusia. La Unión Europea, así como ahora está como disminuyendo,
va a incluir en el futuro a Rusia, una idea que hice con que el general de Gaulle y que también soñábamos, habla Gorbachov, François Mitterrand y yo, una gran Europa que hubiera superado sus profundas divisiones. Es decir, que políticos, independientemente de sus características, muchos han soñado por una Europa unida. Lo cual es uno de los elementos previos, la Unión Europea y otras uniones, para una unión internacional, mundial. Segundo, una crisis política. Es que, claro, esto es una crisis económica, una crisis social, en fin. A ver si encuentro aquí algo para que sea muy breve. Tenemos que trabajar por establecer y mantener la paz en todo el mundo. Trabajar para que no exista la pobreza y al mismo tiempo preservar el medio ambiente. Lo he leído de alguna manera. Los políticos actuales no pueden desconocer cuán necesaria es la humanización en la política, en su conjunto. Esta debe ser la fragua donde se forje una sociedad más equilibrada, donde los humanos lleguemos a un entendimiento con el diálogo. Tenemos que construir una nueva civilización basada en unas relaciones de respeto y cuidado en la madre naturaleza. Tomando algunos ejemplos de aquellos que tienen como libro de cabecera la naturaleza, que es la despensa de todos los seres humanos. Los escépticos podrán reprocharme la prédica de una nueva utopía, pero toda utopía es una necesidad en los tiempos difíciles. Así lo ha sido desde tiempos inmemoriales en las distintas razas. Ya dedicaré en el futuro una charla a las utopías, porque tiene más importancia de lo que parece, como estímulo positivo. Sí. Así que, si leéis alguna vez este libro, Carta a la Tierra, es como una ecología de todo tipo, incluida espiritual. Una ecología espiritual interesante. Y Gorbachov nos ha descrito cosas muy desconocidas, cosas de lo que ocurrió en los últimos tiempos en la URSS, que incluso hasta los periodistas desconocen, de cosas que ocurría por dentro, y él tuvo que introducirse dentro para poder, desde el interior, producir un cambio y una transformación. Y nos explica cómo la gran revolución rusa del siglo pasado, a principios del siglo pasado, hace un siglo aproximadamente, tenía unos propósitos elevados y espirituales. Lo que pasa es que, como en todas las revoluciones, la francesa, en esta, en la otra, luego los seres humanos somos imperfectos y lo contaminamos, lo deshacemos, lo prostituimos, lo echamos a perder, o lo derivamos por otros derroteros. Y entonces nos habla de cosas que incluso cuando no se saben, pues se ponen todas en el mismo saco, y que quizá en algún momento haya que comentar. ¿Pero fueron realmente los seres humanos o que no era el momento de comenzar ese proceso de cambio? Sí, las dos cosas. Por un lado, a veces la revolución no es el momento, como la revolución rusa, con esto se dice espiritualmente que el comunismo vendrá en un futuro, pero tiene que ser surgido del corazón, de seres humanos libres. Pero uno de los problemas que ha habido es que se quitó la libertad humana, en ese sentido, de tal manera que una sociedad, todavía estamos muy lejos, donde todos tengamos una igualdad, entre comillas, porque no podemos todos tener las mismas tendencias y características, y todos como hermanos. O lo de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, qué palabras tan bellas. Realmente lo consiguieron ellos, lo hemos conseguido en algún sitio, parcialmente sí, y por lo tanto, aunque fracasen, pues parcialmente van influyendo en la sociedad. ¿Me explico? Sí, claro. Pero... que hay cosas que, aunque se deshagan, se destruyan, etcétera, pueden dejar la impronta positiva en muchos seres humanos. No sé si me explico. Sí. Aunque se deforme y se manipule por parte de fuerzas contrarias. Porque las religiones, fijaos, todas hablan del amor, hablan de Dios, pero las crueldades que unas más que otras han hecho o siguen haciendo, todas las conocemos, ¿verdad?
Por lo tanto, ¿tiene culpa aquellos que iniciaron las religiones con amor, con luz, etcétera, para darnos un impulso evolutivo? ¿O son los seres humanos que luego hemos venido y hemos hecho? Pues lo mismo pasa con grandes ideas, ¿no?, o ideologías que buscan eso, pero que los seres humanos le damos la vuelta y lo utilizamos, lo manipulamos para nuestros intereses egoístas. Es que todo ello lleva a que, ¿cómo ves el verdadero enfoque si no sale a la luz las verdaderas intenciones que tiene el mal para combatirlo y que realmente tengamos las herramientas para hacer un verdadero proyecto como el que tenía Gorbachov y que se dé el verdadero plan? Sí. El verdadero plan, sí. que Gorbachov, siguiendo las líneas de la jerarquía espiritual, sí, siguiendo pues las líneas de la tenía jerarquía espiritual. Sí, una misión, y llegó hasta donde llegó, y dio un impulso y deshizo una serie de cosas, él con toda la colaboración, inmensas. Lo que pasa es que también, como estamos en la democracia, depende del pueblo. Y si los seres humanos, el pueblo, las masas, no comprenden, se anda por otro lado, pues tampoco se puede forzar. Pero, lógicamente, lo que hizo, pues tardaremos tiempo en reconocer el inmenso trabajo externo e interno y traer la democracia, aunque sea muy imperfecta, y la libertad, y si por poco que sepamos de ciertos años lo que ocurrió allí, pues lógicamente fue espantoso. Lo has dicho muy bien, externo e interno.